Y un saludo a toda la gente que nos ve en el interior de la República Mexicana y en Estados Unidos, que seguramente disfruta de alguna película de mi cine, Cine Estelar, Cine Nostalgia. Y aquí tenemos al hombre que hace que lleguen estas películas hasta sus televisores. ¿Por qué seguir reproduciendo las películas mexicanas en blanco y negro incluso en Estados Unidos, para todos los mexicanos que viven allá, o también para acaparar un poco la atención de otras personas que vivan de otras nacionalidades? Bueno, el cine mexicano, o sea, hay 4 o 5 cosas que representan a México en el extranjero. La primera posiblemente sea la música, la segunda seguramente sea el cine, la tercera posiblemente sea la comida, y después sean los actos folclóricos, llámese jaripeo o llámese como se quiera llamar, cualquiera de ellos. Y en la provincia, en sus distintos aspectos, cada una de las provincias mexicanas tiene sus propios bailes, sus propios vestuarios, su propio folclore y su propia artesanía. Entonces, hay muy poquitas cosas que se puedan filmar o tener en imágenes que represente mejor un país que el cine mexicano representa a México. Y eso tiene una explicación. La explicación es: la primera guerra filmada es la guerra mexicana, es la revolución. La revolución mexicana es posiblemente, junto con muy poquitas imágenes de la Primera Guerra Mundial, que prácticamente son hoy día catalogadas, a lo mejor hay 10 horas, 12 horas de la Primera Guerra Mundial, pero de la Revolución Mexicana hay infinidad de imágenes y posiblemente haya a lo mejor 30, 40, 50 horas grabadas. Hay esa famosa historia de que Pancho Villa tenía que esperar para empezar una de las batallas para que pusieran las cámaras, porque le habían financiado la batalla. Entonces, a partir de eso, saliendo de la Revolución, en México se crea una estructura para filmar muy potente que refleja perfectamente el México de ese entonces. Eso va evolucionando en los años y se llega a la Primera Guerra Mundial, donde en México ya hay una estructura montada, hecha para financiar películas, y entonces desaparece, digamos, la estructura americana, porque todos los grandes directores del cine mexicano, desde John Ford, bueno, en fin, todos los grandes directores se van a filmar documentales de la guerra. Y la Segunda Guerra Mundial es una de las cosas mejor filmadas que existen, porque todos los grandes directores se fueron a filmarla. Y eso hizo que se hiciera un espacio en los cines que ya existían en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, especialmente en México, en Latinoamérica, que había que rellenar con películas. Y el cine mexicano rellenó ese espacio en los cines de México, en los cines de La Habana, en los cines de toda Sudamérica, y se convirtió en una tremenda maquinaria de producir películas y de producir dinero, que es de lo que se llama la época de oro del cine mexicano. Bueno, yo creo que el blanco y negro lo primero que tiene es el perfecto reflejo de la época. Si usted quiere hoy día saber cómo era México en 1940, vea una película. No puede poner una novela porque no existía, y si no, tiene que poner una foto fija. Si quiere saber cómo era México en 1945, ponga una película. Pero si quiere saber cómo era México en 1970, tampoco se lo van a decir imágenes de televisión, solamente se lo van a decir imágenes de cine. Entonces, el blanco y negro de las películas mexicanas es sencilla y llanamente la historia de México. Pues ahí está concentrado todo, ahí están concentrados los grandes cantantes, los grandes actores, las grandes historias, los grandes decorados. Cuando uno quiere saber cómo era la Fuente de Diana en aquella época, va y ve la película y uno sabe cómo era. Y eso creó, a través del inicio de Televisa como una potencia, como televisora, al inicio Televisa solo pasaba películas. Las novelas son muy posteriores, las novelas se empiezan a hacer a finales de los 60, principios de los 70, y se hacía una, se hacían dos. Entonces, el cine mexicano representa perfectamente la historia de este país, y eso se continúa con el cine a color. Mucha gente que dice, bueno, a mí me gusta el blanco y negro y no me gusta el color, bien. A mí no me gustan las películas de cabareteras, bien. A mí no me gustan las películas de los Almada, bien. A mí no me gustan las películas de acción de los 70 y de los 80, eran churros, bien. Es decir, yo digo, bueno, eso era México, eso es México. O sea, es decir, cuando alguien me venga a mí a decir que era el México que yo conocí, pues perdonen ustedes, pero ese es el México que yo conocí. Y cuando yo iba al norte, la gente llevaba y lleva las botas vaqueras, el cinturón de villa, la talega corta, el sombrero vaquero.
Lo que pasa es que siempre hay un problema, y es la crítica, la habladuría, las opiniones vienen concentradas desde el Distrito Federal. Y el Distrito Federal es capitalino, pero este país tiene una frontera inmensa, de 3.000 kilómetros con Estados Unidos, que genera una gente fronteriza, con una bicultura de ambos lados, que son los que son, y no, esa gente no piensa obligatoriamente como un señor que vive en el Distrito Federal. México son tres países en uno, pero vamos a decirle 3 zonas geográficas englobadas en un país. Uno es el norte de la República, uno es el centro de la República con el Bajío y otro es el sur. El centro es, digamos, el fin de la colonización, es la zona cultural, es Morelia, es Guanajuato, es Querétaro, y eso involucra el origen de la Revolución Mexicana, y eso involucra la cultura, eso involucra la iglesia, eso involucra la tradición. El norte es la zona trabajadora fronteriza, que no tiene nada que ver con esa, es decir, no hay grandes monumentos históricos, no hay grandes tradiciones en el mismo sentido de la palabra. Y luego hay el sur, que es Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, que involucra algo totalmente diferente. Y paupérrimo. Bueno, no es tan paupérrimo en todos los orígenes, quiero decir, o sea, desgraciadamente no se ha desarrollado como el norte de la República, porque es gente más aferrada, mucho más aferrada a sus orígenes, a sus tradiciones, a sus costumbres. Si vamos a hablar de la situación demográfica en Estados Unidos, posiblemente el 40% de los emigrantes son de la zona de Guadalajara, Michoacán, el 40%, un 35% son de la zona fronteriza y un 15% solamente es del sur. Esto tiene una explicación, la gente de la zona fronteriza localizaba trabajo más fácilmente que en la zona central. Permítame interrumpirlo un momento. Y justamente son alrededor de 48 millones de latinos que están viviendo en Estados Unidos, 40 millones de esos... De origen mexicano. O sea, el último censo son 300 millones de habitantes, con 48 millones de habitantes de origen latino, y de esos son 40 millones de origen latino. Ahora, de origen mexicano. De Vasallo Visión. Bueno, yo siempre digo que yo estoy haciendo una cadena de televisión que tiene un subtítulo que lo explica perfectamente. Dice Vasallo Visión, muy mexicano, ¿no? Es decir, yo solamente trato de llegar... Cuando uno trata de llegar a todo el mundo, no llega. Cuando uno trata de complacer a todo el mundo, no lo complace. Yo tengo una famosa frase de gente que se me acerca y me dice: usted es el señor Vasallo, productor de cine, ¿y usted qué películas ha hecho? Y yo le contesto al señor: ¿usted va al cine mexicano? No. ¿Usted ve cine mexicano en la tele? No. Entonces, ¿qué demonios le importa cuál es hecho? ¿Qué más le da? O sea, usted no es mi cliente. Pero siempre hay que recordar que cuando Spielberg hace un gran éxito, tremendo éxito, lo ven 300 millones de personas y el mundo tiene 10.000. Entonces, quiero decir, un gran éxito siempre es relativo en cine. Luego la televisión se encarga de ampliarlo. Pero yo siempre, desde mi punto de vista, tengo que explicar que la generación del talento, de la obra, de las películas, de todo lo que hago, se genera en México. Pero el dinero y la creación de ingresos siempre lo he hecho en Estados Unidos. He tenido la inmensa suerte de ser un hispano chicano. Oiga, pero es una cosa complicada. Pero tiene la posibilidad justamente de abrir este mercado en Estados Unidos y no en México. Yo empecé a comprar películas cuando el señor Emilio Azcárraga Milmo, el papá de Emilio Azcárraga Llán, me dijo que iba a poner un sistema satelital con el señor Murdoch, en el cual iban a tener cabida varios sistemas de canales de cable, que luego se convirtieron en de película 1 y 2, y que por lo tanto necesitaba todo el producto, que me aboqué a comprarlo, y la verdad que fue de tremenda ayuda, y los títulos estuvieron en posesión de Televisa por muchos años, hasta recientemente que han empezado a cancelarse los contratos. El señor murió, fue verdaderamente triste, bueno, 60 y tantos años en la flor de la vida, la verdad que un tipo peculiar, extraordinario, impulsor de negocios, y yo en lo personal tengo un gratísimo recuerdo de él, ¿no? Entonces entró la nueva generación y al frente de eso pusieron un comprador de películas, y un día me llamó y me dijo que se me vencían 400 películas, los derechos para el satélite, para sus canales de película, y que me iba a comprar 5. Yo le dije: caray, tengo 400 que vencen y me compras 5. Digo, esto sí está buena, y ahora acabo con 395. Me dice: ese es tu problema. Yo
Entonces yo salí por la puerta y decidí montar un canal de televisión para mis películas. Y me convertí en la competencia de los dos canales de Televisa, de Película 1 y de Película 2. Pero eso fue combinado con que me convertí en el proveedor número 1 de PCTV. Es decir, por mucho tiempo PCTV y a través de 3 años, 4 años, yo me convertí en el proveedor número 1 y conseguimos que Cine Mexicano se convirtiera en uno de los 15 canales más vistos de la República. Algún pequeño mérito tengo, junto con las gentes de PCTV. Actualmente todavía tengo bajo contrato con PCTV más de 400 películas. Es decir, no es que mis películas no se ven en México. Mis películas y mi librería se ha visto en México a través de PCTV. A través de ahí yo monté mis canales en Estados Unidos y empecé a picar piedra. Entonces, primero los abrí en la mayor plataforma que existe, que fue DirecTV, y era competencia directa de los dos de película. En este momento, digamos que pasando el cine mexicano desde el inicio a los años 90, son 2 canales de Televisa, de película y de película clásico, que en México ellos convierten en 4 canales, no en 2, y yo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Bueno, las películas que yo tengo, que ya las he comprado, la mayor parte nunca se podrán ver en esos canales. Y ellos también han comprado algunas películas que nunca se podrán ver en los míos. Por lo tanto, al final, no tenemos que ser competencia, sino tenemos que ser un complemento para que todo el mundo pueda ver todo. Es decir, si hay 6.000 películas mexicanas y yo paso 250 en cada canal, son 500. Para que yo pudiera volver a repetir una película, pasarían 10 años, 12 años. Entonces, usted sería una niña de 10 y la volvería a ver con 22. Entonces sería un poco complicado. Entonces, de esta manera complementamos los dos. Bueno, para terminar, tenemos apenas un minuto, nada más le quiero preguntar si tiene cabida la nueva propuesta de cine mexicano y tiene posibilidad de existir, sobrevivir, si está tan centralizado los temas, por ejemplo, en el Distrito Federal. Bueno, el problema es, siempre el problema en cualquier negocio, y el cine mexicano, como cualquier otra cosa, se tiene que convertir en un negocio, siempre el problema es de dónde se saca dinero para financiarlo. Las estadísticas no engañan. Durante muchísimos años y haciendo las películas que hacíamos, controlábamos el 40, el 30, en fin, un porcentaje muy elevado del total del público que va a ver una película mexicana. A partir de hace 5 años, 6 años, con la propuesta del nuevo cine mexicano, este año estamos en el 5 o 6%, lo cual es desastroso. Hay una desconexión total entre lo que el director quiere decir y lo que el público quiere ver. Aquí le van a echar la culpa también siempre a los exhibidores. Yo soy presidente de una cadena de cines, tengo 150 pantallas y yo pongo todo lo que me dan. Por lo tanto, lo que sí es, no se deja una película en cartelera si no da dinero, porque si no, no podríamos pagar a los empleados. Por lo tanto, si el cine mexicano, además de ser exitoso en críticas y de tener bonitas palabras, con 2 o 3 películas al año, no se convierte en un cine comercial y que le guste. Cuando digo comercial, me refiero solamente a que el cine mexicano o el público mexicano quiera ver al cine mexicano, pues la duración será muy corta. Híjole, panorama muy duro. Muchísimas gracias. Él es Carlos Vasallo, gracias por acompañarnos. Y si ustedes se quedaron con ganas de saber un poquito más, rásquele por ahí, hay bastante de su historia y de todas sus producciones. Nos vemos a la misma hora y en el mismo canal. Pásenla bien.